Y así también ahora fue que pudimos comenzar la transmisión por el Zoom. Entonces, yo sé que como es un poco larga, uno se puede enredar leyendo, pero más o menos le voy a hacer la síntesis de lo que trata la palabra de Dios en este capítulo, en Primera de Reyes 13. Y les insto de verdad a que ustedes tranquilitos lo lean en su casa y que se apropien de lo que Dios les quiere enseñar a su vida personal a través de esta historia. Pero de igual manera, lo más o menos lo voy a relatar, pero quiero que ustedes, mientras yo pues voy haciendo el resumen, me digan qué a ustedes les pudo impactar de la misma. Aquí estamos hablando de un muchacho que era joven y dice la palabra de Dios que era un profeta que Dios utilizó para amonestar a un rey que se llamaba Jeroboam. ¿Qué pasa? Dios había utilizado a Jeroboam para dominar la parte del reino del norte. Israel se había dividido en dos después de que Salomón murió, pues Salomón tuvo un hijo que no fue nada sabio, llamado Roboam. Entonces, Roboam se llevó de malos consejos que les dieron precisamente los jóvenes que reinaban junto a él. Y él cometió una torpeza contra el pueblo de Israel, entonces se sublevó contra el pueblo este joven llamado Jeroboam, y ahí es que se dividen las 12 tribus. Pues Judá se quedó con la de Benjamín y las otras 10 tribus eh, se aliaron, se quedaron juntas y fue el pueblo de Israel. Entonces él dominaba, él reinaba en este reino que era el reino del norte, pero él se había olvidado de que quien lo levantó, de que quien le dio poder fue el Señor y comenzó pues entonces a hacer abominaciones, altares que deshonraban al Señor. Y ahí es que viene este profeta joven y le habla por parte de Dios y ustedes leyeron todo lo que él le dijo, que iban a ser un rey, que se llamaba Josías, lo que le iba a pasar a su reino. Pero este hombre lo que dijo fue, préndanle, métanlo preso a este muchacho. Y ahí es que se le queda el brazo paralizado y él ve que ese muchacho no solamente habla de parte de Dios, que ese muchacho tiene el poder de Dios y él tiene temor y le dice, oye, ora por mí para que mi brazo vuelva a la normalidad. Esto hizo el profeta. Entonces el rey le dice, quédate conmigo, come conmigo, siéntate conmigo. Y el profeta pues le dice, no, el Señor me ha dicho que no haga esto, no haga aquello, no me siente a comer, no me pare en ningún camino, que si vuelvo por un camino me devuelva por otro. Y le dice todo lo que Dios le había dicho. Entonces ahí es que jóvenes lo escuchan a él, gente que estaba presenciando el acto, estos jóvenes van donde su papá, que dice la palabra de Dios que es un profeta viejo, y cuando van ante este hombre, ante este profeta viejo, pues este profeta sale al encuentro, investiga por qué camino se fue ese joven, sale al encuentro del joven y le dice, mira, Dios a mí me dijo tal cosa y tal cosa, que te quede en mi casa, que te siente conmigo, que haga tal cosa. Entonces el muchacho confiando en la palabra de este profeta joven, de este profeta viejo, perdón, se queda en la casa del profeta viejo, come con él, pasa un tiempo con él, pero cuando se para irse, el profeta le dice, mira, tú fuiste desobediente a la palabra de Dios. Y por cuando tú fuiste desobediente, va a venir muerte sobre ti. Y así mismo pasó, señores. Él caminó o sea, se fue por su camino y un león paquitín lo topó, dice la palabra de Dios. No dice que lo mordió, no dice que lo devoró, dice que lo topó. Y cuando lo topó, ¡pam!, lo mató. Qué triste es esta historia. Y yo quisiera escucharlos. ¿Qué ustedes pueden extraer? La semana pasada nosotros hablábamos de la importancia de seguir las instrucciones de Dios y de cómo Abraham, Dios le dijo, déjalo, o sea, deja tu tierra y a tu parentela y camina a la tierra que yo te voy a mostrar. Y por eso hoy yo quise compartirles pues esta historia de cómo Abraham en ese momento también no siguió por completo la instrucción de Dios,
Pero también este joven no lo hizo. Yo quisiera escucharlos. Yo veo que Alejandra tiene la manita levantada, así que Alejandra, pues inicia tú y si hay alguien más que quiera hablar algo, cuando Alejandra culmine, pues también abre su micrófono y vamos a interactuar en esta partecita. Hola, hola. Ya, bendiciones para todos. Que yo no entiendo por qué, si él tenía tan presente hacer lo que Dios le dijo, el producto de un engaño, porque dice que la persona, o sea, que le mintió al decir que vaya con él y que coma pan y eso. Porque él, a pesar de que fue un engaño, tuvo que asumir la consecuencia con la muerte. O sea, eso se ve mucho, pero es algo ¿por qué? Bueno, José, sí, dale adelante. Amén, buenos días. Excelente pregunta, tú se la responderás ahora. Pero estos días leyendo Génesis, viéndome al inicio de todo, ciertamente que en parte me recuerda mucho a esa conversación que tuvo Eva con la serpiente, que también le invito a que pues dé un repasito de eso. Y es que la serpiente nunca le dijo en principio a Eva, eh, come de tal árbol que Dios te ha prohibido, sino que la serpiente, siendo astuta, le pregunta a Eva, ¿qué es lo que se te ha sido prohibido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tú no puedes hacer o no puedes comer o no puedes degustar? Y ella fue quien reveló el plan de Dios, si así se puede decir, o ella fue quien reveló lo que Dios le había dicho a ellos de manera particular, y por consecuencia a revelar pues lo que Dios le había dicho a ellos en la intimidad, pues vino como consecuencia, ¿verdad? Lo que todos sabemos que probó, le gustó y entró el pecado por la desobediencia. Desde Génesis 1 está establecido, o Génesis 2, en la creación del hombre, cuando Dios le prohíbe al hombre pues comer del árbol de la ciencia, no bien recuerdo. Dios les dice desde allí que cuando hicieran eso, ciertamente morirán, aunque no tuvieron una muerte física, tuvieron una muerte espiritual, porque tenemos acceso directo al Padre, y eso pues se nos fue quitado, por así decirlo, y muchas cosas pasaron, pero en fin, este profeta joven me recuerda a esto, porque Dios lo ungió y lo envió con una misión específica a este rey que luego de eso como que no se apartó de su mal camino. Y él es quien revela el plan de Dios en su vida. O sea, luego, estoy tratando de llegar, es que nosotros, en nuestra intimidad, hay cosas que Dios nos va a revelar, que no necesariamente deben de ser compartidas con nadie. Y más cuando Dios asigna una misión. Dios a este profeta joven fue muy claro en decirle lo que no debía de hacer, lo que no debía de decir, lo que no debía de comer. Incluso Dios fue tan específico con él que le dijo que ni siquiera regresara por el mismo lugar por el cual él se había ido. Y vemos como este hombre o este joven fue engañado por este otro profeta, donde le dijo todo lo contrario a lo que Dios te había dicho. O sea, nosotros debemos de juzgar siempre a todo aquel que dice que viene en pos de Dios. Debemos de siempre de juzgar, porque Dios no me puede decir a mí un mandato y luego mandar a otra persona a decirme todo lo contrario a lo que él me dijo. O sea, él se olvidó en principio de que él tenía una conexión con Dios también directa.
porque Dios Amén. no le mandó a decir lo que él tenía que hacer con otra persona, sino que eso lo dijo específicamente a él. Entonces, también nosotros tenemos que tener presente y ver a quién le estamos prestando nuestros oídos, porque el enemigo también se puede vestir como ángel de luz y al final la consecuencia del pecado es la muerte, aunque sea lamentable, aunque quizás lo veamos un poco drástico, pero es lo que está establecido y es lo que sucederá. Y es lo que está sucediendo hoy en día y sigue sucediendo hasta la venida de Jesucristo. Pero a mí me impacta mucho, ciertamente como María hizo énfasis, de que esta desobediencia de este joven no fue una muerte drástica, sino que simplemente Dios hasta estaba evitando en su soberanía de que este hombre no se dilatara tanto en este lugar, porque él sabía que en esa hora precisa iba a pasar un león, iba a acontecer eso, nadie sabe. Pero vemos que al final de cuentas, la desobediencia hacia Dios nos aleja totalmente de Él. Y ya sea en un plano, quizá hoy nuestra desobediencia no nos ha llevado a una muerte física, pero sí puede llevarnos a una muerte espiritual. Y es que su presencia pues deje de habitar juntamente con nosotros y que nosotros pues, y que el Espíritu Santo de Dios pues nos abandone y será lo peor que nos puede pasar a nosotros. Así que juzguemos también las personas que dicen venir de parte de Dios y Dios no se, no. Juzguemos al que viene de parte de Dios en estos días mediante la Biblia. Alguien no puede venir a decirte algo que no esté en la Biblia, ni alguien puede venir a decirte algo que está en contra de lo que ya Dios te dijo, sino es que Dios también te lo pregunta a ti. Amén. Amén. No, José me quitó todo. Ya iba para esa vaina, oye. ¿A qué te lo mandaste, Cristo? Al principio, con el ejemplo que tú dabas de Génesis, Eva y la serpiente, eso me acuerda a lo que estábamos leyendo los otros días de la samaritana, que cuando la samaritana va a encontrarse con Eliseo y Eliseo, no sé, el otro tipo, si le dice, qué sé yo, que cuando él le pregunta como que, ay, ¿qué te pasa? Que sí o qué, que ella le dice, que estábamos hablando de eso, que, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, que sí o qué. Y fue luego que ella se rindió con el Hijo de Dios y ahí fue que ella pudo abrir su corazón y él entendió lo que pasaba. Lo traigo a colación porque eso también refleja la sabiduría y el discernimiento que uno tiene que tener de parte del Señor. Y iba a mencionar también, no sé, de que el enemigo ciertamente, cuando tú tienes palabra del Señor, te manda algo parecido. Y uno suele caer en todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Yo veía una predica el otro día del apóstol K. Lewis, que ella decía que, óyeme, la sabiduría y el discernimiento es gratis. O sea, lo más fácil es tú pedirle eso, Señor, porque dice la palabra que pídeme sabiduría, que yo te la dé con abundancia. Eso es lo igual que el discernimiento. Entonces, algo que me gustó mucho que tú mencionaste fue que él tenía directamente conexión con el Señor. O sea, la palabra que él tenía fue para que la dio de ahí. No fue de que una gente, que sí o qué. Entonces, los otros días también yo hablaba con el pastor del tema de las visiones y lo traigo a colación también porque cuando uno tiene una visión, él me comentaba algunas dudas que yo tenía, que uno no puede ir a donde cualquier persona a mencionarle la visión que tú tuviste. Por eso mismo, por tema de confundir, por tema de privacidad, de muchas cosas. Y él me decía que toda visión tiene que ser colada o filtrada, como dice mucho la pastora, por la palabra. Eso lo aplico aquí también, que tú lo dijiste ya al final. Que toda la confusión, toda palabra que te dan, todo propósito, tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. En cuanto a este caso de estos dos, si viene una palabra en contra de lo que Dios te dijo a ti, filtralo. No, o sea, lo digo más filtralo porque juzgar al que no viene de Dios como que eso es fuera de Dios, o sea, entonces, nada, fácilmente tenemos que tener ese filtro encendido, que eso es lo que se nos
olvida de lo que se nos va muchas veces. Amén. Amén. Gloria a Dios, señores. Y totalmente es así. Eh, Esa historia que relata Primera de Reyes, capítulo 13, es una historia para mí muy triste. Y en consonancia a la muy buena pregunta que hacía Alejandra, porque yo también me la llegué a hacer en su momento, o sea, pero si lo engañaron, ¿qué pasó? ¿Por qué murió así? Y es que cuando uno no es obediente a Dios, señores, no se lo puedo pintar más bonito ni más suave. La consecuencia es la muerte, porque ¿cuál es la consecuencia del pecado a nuestras vidas? Es la muerte. O sea, a Adán y Eva, Dios le dijo, de todos los, si nosotros nos vamos a la historia de Adán y Eva, es lo mismo, como José mencionaba, de todos los frutos del huerto, de este solamente ustedes no deben comer, del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. O sea, era ese solo. Imagínense que en el huerto habían miles y miles de árboles, señores, miles y miles. O sea, habían bastantes árboles de lo que ellos podían comer, pero ellos solamente se enfocaron en comer en el que la serpiente le engañó. O sea, mi hermano, pon tu vista en otra cosa, pero a veces nosotros nos empecinamos en poner la vista en lo que nosotros queremos, lo que se ve agradable. ¿Por qué? Porque la serpiente fue muy astuta para saber cómo se movía y para saber qué ofrecía. Y, eh, perdón, Alejandra. Ok, leí el comentario de Alejandra. Ariane, estamos leyendo hoy Primera de Reyes, capítulo 13. Te compartimos el de Génesis cuando termine, pero eso está en Génesis capítulo 3. Y claro que sí, entonces, Alejandra, te doy la oportunidad en breve. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que así mismo pasó con este muchacho, con el profeta joven. Dios es un Dios de instrucciones. Y cuando uno tiene una relación con el Señor, Dios nos va a hablar de una manera u otra. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a tener confianza en lo que Él le dice a nuestra vida, en lo que Él deposita en nuestro corazón. Y que tengamos mucho cuidado en estar por ahí vociferándoselo a todo el mundo. Entonces yo quiero que antes que todo, bueno, antes de ir al punto, porque ya nos quedan breves minutos, dinos, Alejandra, que tú nos quieres comentar. O sea, lo que más me hace ruido es que él tenía muy pendiente hacer lo que Dios le decía, you know? Entonces, el Señor le mintió, o sea, la otra persona le mintió, que obviamente es un engaño. A mí me sucedió algo, cuestión de horas, porque eso fue hace un par de horas, de que estaba, porque yo no me salí del grupo, me agregaron a un grupo de personas que son de Colombia, Venezuela, son internacionales de diferentes países, un grupo de oración. Y hubo una persona que fue la que me entró en el grupo, y eso, que él me estaba hablando muchas palabras de Dios, todo el mundo estaba muy eufórico con sus palabras. Yo dije, bueno, pues tiene que ser Dios que le está diciendo todo eso. Yo, mi suspicacia, yo nada más dije, bueno, si es verdad que Dios, amén. Pero en fin, es que con el tiempo, con los días, esa persona me dice que yo le agrado, que se cree, creo que me empezó a ofrecer cosas, y yo me encontraba raro porque ya no estaba hablando de Dios. En fin, es que él empezó a pedirme fotos, o sea, fotos de sexy, cosas raras. Y ya inclusive la conversación se puso un poco turbia porque yo me ofendí y le dije que me ofendí. Él me insultó, me dijo muchísimas cosas. Bueno, nada, yo terminé bloqueando, me salí del grupo y todo porque en verdad me sentí mal. Y yo digo, ¿cómo es posible que una persona que yo le preste atención número uno porque viene en nombre de Dios, porque me dice que es Dios, yo estoy entendiendo que eso me podía ayudar a fe, etcétera? En fin, es que una de las hermanas del grupo
me escribe para saber de mí y eso. Y yo no quería ni decirle nada, porque yo dije, bueno, yo lo voy a dejar así, yo no voy a decir nada, porque se va a ver como un chisme o algo. Y ayer ella me escribió para saber de mí y le mencionó eso. Y realmente me sentí mal, porque yo digo, ¿cómo es posible que una persona haga eso en nombre de Dios? Porque en verdad, yo lo estoy poniendo ahí, pero fue algo muy incómodo. Y ella me decía que como que no culpara a Dios, y yo no estoy culpando a Dios, sino que engañan en nombre de Dios. O sea, yo fácilmente ahí pude haber pecado, o no sé si pequé, porque me da, le dije muchas cosas. Pude haber pecado, ya sea creando cizaña o faltando en otro ámbito por otra persona que dice venir en nombre de Dios. Y mira en lo que se basa la historia de hoy. Entonces yo entiendo que eso como sería una anécdota, perdón, sería una injusticia. Tú quedar mal con Dios por otra persona que te engaña. Eso que me impacta tanto la historia, que esa sea la historia del día de hoy, como eso que me sucedió, porque es cuestión de horas. Yo le dije a la muchacha que de verdad estaba un poquito desencantada, porque no es primera vez que me pasa que alguien me engañe en nombre de Dios, pero estando en los caminos realmente es muy incómodo que sucedan cosas así. Muchas gracias, Alejandra, por compartir y voy a darle contexto breve a la historia, que quedan pocos minutos, pero José levantó la mano y yo creo que voy a responderte ahora, Ale, pero dinos, José. Amén, esto está bueno. Y se entiende, como dice el dominicano. Y sí, como tú bien decías, o sea, un poquito de contexto breve. Es que ese pueblo que María mencionó, el pueblo de Israel, que tenía su capital Samaria, era un pueblo que se había desviado totalmente de los caminos del Señor, era un pueblo que se había mezclado con otras naciones paganas, lo cual había perdido su identidad. Y podemos ver en el Nuevo Testamento por qué los judíos rechazaban tanto a los samaritanos, eran personas que literalmente se odiaban, por así decirlo, y viene de aquí, de que ellos habían perdido su identidad, habían perdido su norte, habían perdido su reverencia al Dios de Israel, al Dios que los sacó en aquel entonces de Egipto, y ellos se habían vuelto a las costumbres paganas, y específicamente Jeroboam, en capítulos anteriores o un capítulo atrás, Primera Reyes 12. Recordemos que los sacerdotes del pueblo, los levitas, venían de la tribu de Leví, pero Jeroboam había constituido altares, dice la palabra del 1 Reyes 12:31, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. O sea, él mismo instituyó sacerdotes que no eran conforme a la ley, conforme a lo que Dios había establecido. O sea, desde ahí podemos tener una noción de que si existiese profeta en este pueblo durante el reino de Jeroboam, eran profetas totalmente que se habían desviado del camino de Dios. Eran profetas que habían abandonado su servicio al Dios de Israel y se habían vuelto a costumbres paganas. Entonces, en mi opinión personal contigo, Um, este joven desobedeció al Señor. Quizás sí fue por un engaño, pero sí lo desobedeció. Yo particularmente en lo que tú comentabas veo que le pusiste un freno, le pusiste un límite y no te dejaste engañar por aquel que decía que venía en el nombre del Señor. O sea, es muy diferente, diría yo, en los escenarios, debido a que este hombre era un hombre que tenía un contexto. Antes de él llegar al lugar, él tenía el contexto de que ese lugar era abominable para Jehová. Y aún así se dejó pues engatusar, engañar y fue desobediente. En principio, hablando de ti, y perdón, no tenías un contexto
de lo que estaba sucediendo pues en la vida íntima y personal de este hombre, sino que en el momento que lo descubres, pues disiernes por el Espíritu y sabes ya que filtraste por la palabra de que este hombre realmente no venía en nombre del Señor y pudiste ponerle un freno. O sea, hay mucha diferencia. Así que yo de manera particular también te felicito y Dios te bendiga y te continúe dando mucha sabiduría y te libre de todo. Amén, gloria a Dios. Y de verdad que sí, Alejandra, miren, el contexto que yo quiero hoy que nosotros nos llevemos de Primera de Reyes, capítulo 13, es el siguiente, y lo compartimos conforme a lo que justamente hablábamos la semana pasada. Todos tenemos que velar por tener una relación firme y estable con el Señor. ¿Qué es firme y estable? Que no es que yo me conecto a la llamada de las 5 y me olvido de Dios durante el día completo. Que no es que yo vea el domingo y los miércoles a la iglesia, pero luego de ahí me olvide de Dios. Que no es que yo me levante a las 5 de la mañana y durante las 7 orando. Y en mi vida cotidiana no involucre a Dios. O sea, que yo haga parte de mi vida al Señor en todo. Que mis pensamientos, que lo que yo hablo, que Dios sea parte de mí porque Él vive en mi corazón y que yo pueda tener una relación firme. Recuérdense que venimos hace unos días hablando de la fe y no es cuánta fe tú tengas, porque tú puedes tener la fe gigantesca, pero no ser obediente a Dios. Es cuánta confianza en Dios tú puedas tener. Mientras más yo camino de cerca de la mano de Dios, más confiada yo voy a estar en sus planes para con mi vida. Entonces, así mismo hablábamos la semana pasada de Abraham, que fue un hombre que tuvo la fe para salir de un lugar que tenía prácticamente todo. O sea, Abraham económicamente estaba muy bien cuando él sale de esa ciudad de Aram, de esa tierra donde él vivía, y comienza a caminar hacia Canaán. Sin embargo, Dios le dio instrucciones que aunque se ve en parte que él las cumplió, realmente no fue así. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y a tu parentela y camina hacia la tierra que yo te mostraré. O sea, ya el papá de Abraham había muerto. Y el papá de Abraham se fue de Ur de los Caldeos con Abraham, con la esposa de Abraham, con su nieto Lot y él. O sea, salieron ellos cuatro hacia la tierra de donde, de Canaán, lo dice la Biblia. Quizás el propósito de Dios realmente comenzó con quién, con el mismo Abraham, con el papá de Abraham, con Taré. Pero él se acomodó en la tierra de Aram y pues cuando él muere, entonces Dios le habla a Abraham y le dice, deja a tu tierra, deja a tu parentela, pero él se llevó a su sobrino Lot. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo? Pobre sobrinito que quedó huérfano de su padre, pobre sobrinito que ahora no tiene a su nieto. Dios le dijo que lo deje. Y luego vemos en la palabra de Dios cómo en reiteradas ocasiones Abraham tuvo que salir a defender a Lot por problemas en lo que él se había metido. Problemas de droga, no, problemas eh, de otro tipo de robo, de estafa, no. Pero sí fueron problemas. ¿Por qué? Porque él estaba en lugares que aunque los problemas no se los buscó él, estaba en lugares que no debía de estar. Y a veces nosotros por ayudar a una persona somos de desayuda. Quizás él quería ayudar a Lot, pero la mejor ayuda que él podía hacer era dejarlo en donde él estaba. A veces nosotros en nuestra inocencia queremos ayudar a alguien y le hacemos un daño. Entonces en la inocencia de este mismo muchacho, del profeta joven, habló de más. Porque no hay algo más peligroso, chicos, escúchenlo, que cuando Dios comienza a usarnos. Que de repente José está predicando en una campaña y alguien se sana. Y si José no está preparado para entender que la sanidad viene de Dios y de que todo lo que estamos aquí somos dispensarios de Dios, él entiende que él, o yo entiendo que yo soy la gran cosa. Entonces ahí uno comienza a hablar de más. Y el enemigo siempre está escuchándonos. Antes de la serpiente ir donde Eva, al lanzarle esa pregunta capciosa, él estaba analizando. Satanás, antes de envolvernos en sus redes, él nos analiza.
Déjame yo analizar por qué fulanito y fulanita no tienen novio a esta altura de juego de su edad. Déjame analizar por qué esa persona hace tal cosa, por qué es tan firme, por qué no se deja envolver. O sea, el enemigo comienza a mirar tu entorno, la gente que te rodea, de lo que tú tienes necesidad, lo que tú comienzas a hablar. Y ahí es que comienza a mandarte dardos. Los dardos no vienen porque sí. Él hace un análisis, porque nosotros estamos en una guerra y todo aquel que sale a una guerra se prepara antes de salir, porque el enemigo no sale desarmado. El enemigo sabe muy bien con qué te va a atacar. ¿Con qué atacó a Jesús? Con la palabra de Dios. Él vino con la misma palabra y lo atacó. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos una relación firme con Él, de lectura de su palabra, de búsqueda de intimidad. Yo voy a profundizar, vamos a profundizar mucho más esta historia el viernes, pero hoy yo quiero que usted se quede antes de cerrar con que lo que Dios te dice a ti, Él espera de ti la completa obediencia de tu caminar en Él, en lo que Él tiene, porque la desobediencia a Dios es la muerte. El Señor le dijo a este profeta, no vayas por este camino, no cruces, no te detengas. Entonces Él inobservó todo. Él se detuvo. Primero Él habló lo que Dios le dijo. Se detuvo cuando Dios le dijo, no te detengas. Se llevó del comentario de otras personas. O sea, él pasó por alto, quizá ¿por qué? Porque estaba lleno de, de el ensorbecimiento de que, wow, mira, le habló un rey, se le paralizó la mano, él vio la gloria de Dios. Pero esto no es cuestión de tu ver la gloria de Dios en cuanto a los dones. Hay mucha gente allá afuera que Dios lo utiliza para profetizar, que Dios lo utiliza orando y otros se sanan. Sí, Dios lo utiliza, pero oigan la palabra Dios lo utiliza. No significa que porque Dios lo utilice, Dios está de acuerdo con la manera de obrar en sus vidas. Porque Dios me puede utilizar a mí para la salvación de ustedes, pero yo puedo ser la mensajera, como dice Pablo, el heraldo que lleve la palabra de Dios, pero yo pueda llegar a ser descalificada porque no llevo una vida de santidad. Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a tener una vida de integridad para cumplir la voluntad de Dios y para que cuando venga gente, sea de Dios o no de Dios, digamos, no, Dios me dijo tal cosa y uno vaya y cumpla con la voluntad de Dios, aunque a uno le cueste. Porque piensen en la vida de este joven. Este joven caminó kilómetros para llegar a esa ciudad. Quizás estaba cansado y dijo, wow, quizás estaba hambriento. Por eso Dios le hizo las advertencias. Dios sabía que se iba a cansar. Dios sabía que iba a estar hambriento. Dios conocía el camino. Pero este muchacho dijo, no, déjame yo comer ahora. Como hay mucha gente por ahí. Déjame yo picar ahora en esta relación, antes de que llegue la persona que Dios tiene para mí. No. Si usted se pone a llenarse de comida chatarra, no crea usted que le va a aprovechar una buena comida después. Si usted se pone a entretenerse con lo que el enemigo le manda en el camino, no cree usted que va a ver la gloria de Dios en su vida. Lo que Dios más requiere de nosotros no es que tú le des una gran cantidad de diezmo, no es que tú ayunes y ores 20 horas al día, es que tú aprendas a obedecer su voz y que tú tengas confianza en que Él te habla. Óigame, señores, Dios me habla a mí a través de su palabra y de mi vida de intimidad con Él, pero también Dios le habla a ustedes. Y yo quiero que usted tenga confianza en Dios. Ahora bien, si usted tiene una duda, si usted está pasando por una situación, pues acérquese a alguien de Dios, que usted sepa que es alguien de Dios por los frutos que da, por la vida de integridad. No porque dice Señor, Señor, porque hasta Jesús dijo, en mi nombre muchos dirán, Señor, Señor. Y en el día del juicio yo no lo conocía a ustedes. Porque una cosa es hablar de parte de Dios, hablar la palabra de Dios. Y otra cosa muy diferente es vivirla, es llevar una vida de obediencia. Así que en el nombre poderoso de Jesús, vamos a pedirle a Dios
que más que nos permita hablar Señor, Señor, nos haga ser obedientes para Él, gente íntegra, gente que se guarde para cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Si este muchacho se hubiese guardado, pues este muchacho hubiese visto cómo entonces Dios hubiese cumplido cada palabra en su vida, hubiese preservado su vida y un leoncito no lo hubiese tapado y no lo hubiese muerto. Señora, yo quiero que usted entienda, antes de que oremos, que la vida espiritual, el mundo espiritual es real, que esto es una guerra real, que el enemigo quiere acabar con su vida porque la palabra dice que vino a matar, a hurtar, a destruir, que el enemigo quiere barrer con usted, entiéndalo. En este día, entiéndalo, que el enemigo quiere barrer con su vida, que el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla y que él va a buscar todo para ver su muerte. En este caso, era una muerte física, pero en el caso de nosotros ahora mismo es una muerte espiritual. Nuestra vida está en juego y nosotros tenemos que guardar nuestra salvación, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, pero también cuidar lo que nosotros tocamos y lo que nosotros hablamos. Si ese muchacho hubiese sabido guardar su boca, miren, triunfa, pero no supo hacerlo. Y en el nombre de Jesús, en el viernes abundaremos un poquito más, pero hay consecuencias también cuando uno no sabe guardar lo que Dios vierte sobre ti. Hay cosas que son para compartir, pero hay cosas que el Espíritu Santo te dice, no, todavía no es el momento, no lo hables con nadie, porque esa instrucción Dios se la dio a él, a su vida personal, y él la hizo pública. Entonces, cuando nosotros hacemos público muchas de nuestras situaciones y vivencias, tenemos también que tener cuidado, porque en la información hay poder. Ustedes saben, hay gente que les gusta profetizarle a otros porque escucharon una información. Y a raíz de que escucharon esa información, de que yo estoy desempleado, de que yo estoy esperando un ascenso, de que yo estoy esperando por una novia o un novio, de que yo estoy esperando un bebé. Entonces aprovechan esa información para decirte cosas que no necesariamente es Dios que está detrás de eso. Entonces tengamos cuidado y vayamos a la fuente, vayamos a la palabra de Dios y vayamos a nuestro tiempo de intimidad. Así que chicos, yo voy a orar por aquí mismo porque ya pues quedan pocos minutos. Y Señor, hoy te damos gloria por tu palabra, porque en tu palabra está todo. Y cuando creemos que ya es suficiente, que ya no podemos más, que ya no contamos más, tú nos demuestras que tú eres suficiente para nuestra vida, que tú eres el dador de las respuestas y que tú tienes cuidado. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a guardar los secretos que tú nos das. Ayúdanos a no dejarnos envolver por ninguna artimaña del enemigo y a tener el discernimiento para saber cuándo algo viene de ti y cuándo algo no viene de ti. Así como hizo Nehemías, cuando también le vinieron a profetizar este hombre de tu palabra que dijo, no, eso no lo dice Dios, porque él sabía que no. Y ahora yo oro para que toda voz profética que no viene de ti, que quiere dañar relaciones, que quiere interponerse en la vida de la gente, tú la calles ahora en el nombre de Jesús. Y tú nos des discernimiento y que tú nos ayudes, Señor, a guardar nuestra boca, a guardar nuestra vida y a hacerte obedientes por encima de todo y de todo, Señor. Que la obediencia, Señor, sea nuestro estandarte, que primero te obedezcamos, te honremos a ti y veremos cómo lo demás, Señor, vendrá por añadidura cuando a ti te pongamos primero. Ayúdanos a no dejarnos envolver de nada del mundo ni de nada de lo que se disfrace como si fuera tuyo, Señor. Yo te pido por mis hermanos, intercedo por ellos y si el enemigo ha levantado un plan contra la vida de Cristina, contra la vida de Chaeri, contra la vida de Franklin, de Alejandra, de José, de Nelson, de Britney, de Ariadne, de Arabelis. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú lo desarmes ahora y que seas tú yendo delante de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Chicos, y la vida de Nelson también, si no cualquiera que no haya mencionado yo, pues Señor, rompe todo plan de entretenimiento del enemigo. Porque miren cómo el enemigo entretuvo este muchacho antes, antes del poder llegar a su casa y miren cómo lo que le pasó. Así que chicos, Dios me los bendiga, todos tengan un buen día. Seguimos orando, no se dejen de levantar el viernes porque Dios va a continuar profundizando en temas que hoy no tratamos y en otras cosas más que Él va a traer. Así que Dios me los bendiga y a ser obedientes. Pasen buen día.